Mis padres siempre le dieron todo a mi hermana, pero cuando ella los abandonó, me buscaron para que los rescatara. Por primera vez, dije, no. Me llamo Elena, y toda mi vida fui la segunda opción. Crecí en un hogar donde el amor no era algo repartido en partes iguales. Desde que tengo memoria, mi hermana Daniela fue la estrella brillante en el cielo de mis padres, y yo apenas una sombra en su resplandor. Daniela era la hija perfecta, la princesa, la niña que nunca hacía nada mal. Yo, en cambio, siempre era la que no destacaba lo suficiente, la que debía entender que la vida no era justa. Desde pequeña, supe cuál era mi lugar en la familia. Mientras Daniela tenía su propio cuarto decorado con muebles nuevos y juguetes caros, yo heredaba lo que ella ya no quería. Si ella recibía una muñeca de última moda en Navidad, a mí me daban una más barata o, peor aún, una que ella había dejado de usar. Recuerdo un cumpleaños en particular cuando tenía 7 años. Daniela, que en ese momento tenía 10, había pedido una fiesta temática en un salón de eventos con un vestido diseñado a medida y una mesa llena de dulces personalizados. Cuando llegó mi cumpleaños, mis padres simplemente me compraron un pastel del supermercado y lo celebramos en casa con una cena común. No es que me faltara nada esencial, pero la diferencia en el trato era evidente. En la escuela, Daniela tenía problemas para concentrarse, así que mis padres pagaron tutores privados y clases de refuerzo. Yo, en cambio, sacaba buenas notas por mi cuenta, pero mis logros nunca fueron motivo de celebración. Es lo mínimo que puedes hacer, decía mi madre cada vez que llegaba con un reconocimiento. A diferencia de tu hermana, que necesita más apoyo. Las diferencias no eran solo materiales. Eran emocionales. Si Daniela tenía un problema, mis padres corrían a consolarla, a buscar soluciones, a hacer que todo estuviera bien para ella. Si yo tenía un mal día, si algo me preocupaba, la respuesta siempre era la misma: no hagas un drama, ya se te pasará, no molestes a tu hermana con tonterías. Pero la mayor injusticia llegó cuando Daniela entró a la universidad. No era un estudiante brillante, pero mis padres querían asegurarse de que tuviera la mejor educación posible. Le pagaron una universidad privada, alojamiento en una residencia de lujo y le enviaban dinero cada mes para sus gastos. Cuando llegó mi turno, la historia fue otra. Si quieres estudiar, trabaja, me dijo mi padre sin titubear. No podemos permitirnos pagar 2 carreras. Así que eso hice. Estudié y trabajé al mismo tiempo, agotándome hasta el límite, viendo cómo mis padres seguían enviándole dinero a Daniela para que no tuviera que preocuparse por nada. Nunca se me ocurrió reclamarles, ya había entendido que no valía la pena intentarlo. Mientras yo me rompía la espalda trabajando en un café para pagar mi matrícula, Daniela se daba la buena vida en fiestas y viajes. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de cenas en restaurantes caros, de vacaciones en la playa, de ropa de diseñador. Pero ni siquiera esa vida la hacía esforzarse. Un día simplemente dijo que la universidad no era lo suyo y la dejó a medias. En lugar de molestarse, mis padres la apoyaron. Lo importante es que seas feliz, le dijo mi madre con dulzura. No todo el mundo necesita un título para triunfar. Y claro, como siempre, Daniela encontró la forma de salir adelante sin mover un dedo. No tardó mucho en conocer a un hombre adinerado, alguien que podía darle la vida de lujos a la que estaba acostumbrada. Se casó con él en una boda costosa, pagada en gran parte por mis padres, aunque eso significara endeudarse. Es nuestra hija, repetían con orgullo. Queremos lo mejor para ella. Y yo solo observé todo desde lejos. A los 18 años, en cuanto tuve la oportunidad, me fui de casa. Sabía que mis padres no me necesitaban. Daniela siempre sería su prioridad, y yo nunca ocuparía ese lugar. Me prometí a mí misma que no volvería a mendigar su amor. Construí mi propio camino. Me esforcé, trabajé sin descanso y, poco a poco, logré lo que ellos nunca pensaron que podría: convertirme en una mujer independiente. Fundé mi propia empresa, una consultora financiera. Al principio fue difícil, pero cada obstáculo solo me hizo más fuerte. No tenía a nadie que me apoyara, nadie que me financiara, pero aprendí a valerme por mí misma. Los años pasaron, y yo seguí con mi vida,
sin esperar nada de mis padres ni de Daniela. Pero lo que ellos creían que era eterno, lo que daban por sentado, se empezó a desmoronar. Porque mientras yo construía algo real, sólido, con esfuerzo, Daniela seguía viviendo en su burbuja de comodidad. Cuando sus caprichos comenzaron a incomodar a su esposo, cuando el amor no fue suficiente para justificar su vida de excesos, él simplemente dejó de consentirla. Y Daniela, incapaz de vivir sin lujos, hizo lo que mejor sabía hacer, buscar algo mejor. No tardó en encontrar a otro hombre, alguien con más dinero, alguien dispuesto a darle aún más de lo que su esposo actual le ofrecía. Sin dudarlo, lo dejó. Se fue sin mirar atrás, sin remordimientos, sin importarle que su decisión dejara a sus propios padres en una posición vulnerable. Porque, para ella, ya no eran necesarios. Mis padres intentaron contactarla, pero Daniela tenía cosas más importantes en que pensar. No respondía llamadas, ignoraba sus mensajes, ponía excusas cuando ellos la buscaban. Estoy ocupada, hablamos luego, ahora no puedo. Hasta que, un día, simplemente dejó de contestar. Al principio, mis padres creyeron que era una fase, que pronto volvería a ellos como siempre lo hacía. Pero los meses pasaron y Daniela no volvió. Se desentendió por completo. Cuando se dieron cuenta de que no podían contar con ella, cuando la realidad los golpeó con toda su crudeza, cuando el dinero empezó a escasear y las deudas comenzaron a acumularse, hicieron lo único que les quedaba por hacer. Me buscaron a mí. Después de años sin importarles, después de toda una vida en la que fui invisible para ellos, ahora, de repente, recordaban que tenían otra hija. La llamada de mi madre llegó una tarde cualquiera. Mi teléfono vibró sobre el escritorio mientras revisaba unos informes financieros. El número en pantalla me hizo fruncir el ceño. Era el de mi madre, pero hacía años que no hablábamos. La última vez que habíamos tenido una conversación real fue cuando me fui de casa a los 18. Después de eso, solo recibí alguna que otra felicitación de cumpleaños por mensaje y, ocasionalmente, comentarios breves en fotos de redes sociales. Respondí más por curiosidad que por otra cosa. Hola. Hubo un segundo de silencio antes de que la voz de mi madre sonara al otro lado. De Elena, necesitamos hablar contigo. No había calidez en su tono. No había interés genuino en mi bienestar ni una muestra de afecto. Solo urgencia. ¿O sobre qué? Pregunté con frialdad. Bueno, su tono se volvió meloso, una dulzura forzada que nunca antes había usado conmigo. Es solo que hemos estado pasando por un momento difícil y... No necesitaba que terminara la frase para saber lo que venía. Me apoyé en el respaldo de mi silla y cerré los ojos un momento, respirando hondo. Mi madre nunca me llamaba sin una razón. Si lo estaba haciendo ahora, era porque necesitaba algo. Mamá, ve al grano. Hubo un pequeño suspiro al otro lado de la línea, y entonces su voz se tornó más seria. Sabemos que te va bien, dijo. Pensamos que podrías ayudarnos un poco. No era una petición. Era una expectativa. Daniela, la hija perfecta, la favorita, aquella por la que sacrificaron todo, ya no estaba disponible para ellos. No porque estuviera en la ruina o porque la hubieran tratado mal. Simplemente, había decidido que no le interesaban más. Años atrás, cuando Daniela todavía fingía preocuparse, mis padres vivían cómodamente con el dinero que ella les daba de vez en cuando. No era una fortuna, pero les alcanzaba para mantener su estilo de vida sin preocuparse demasiado. Pero, con el tiempo, sus prioridades cambiaron. Al principio, empezó a reducir la frecuencia de sus llamadas. Luego, dejó de visitarlos. Mis padres intentaron excusarla. Es que tiene una familia que atender, decían. Es normal que tenga menos tiempo. Pero no era cuestión de tiempo. Era desinterés. Cuando llamaban, Daniela no contestaba. Cuando insistían, ella ponía excusas. Estaba ocupada, tenía reuniones, los niños necesitaban su atención. Si mis padres iban a buscarla a su casa, su esposo o su empleada les decía que no estaba disponible. Hasta que, un día, simplemente dejó de responder. Al principio, ellos se negaron a ver la realidad.
Seguían justificándola, diciéndose que debía haber una razón. Hasta que el dinero empezó a escasear. Se dieron cuenta de que sus ahorros no durarían para siempre. No tenían una pensión que los sustentara y, aunque seguían aferrándose a su orgullo, las deudas comenzaron a acumularse. Fue entonces cuando se acordaron de que tenían otra hija. Una hija a la que nunca habían apoyado. Una hija a la que nunca le habían dado nada. Una hija que, aún así, había logrado salir adelante sola. Y ahora, me necesitaban. ¿Me estás pidiendo dinero?, pregunté directamente. Mi madre titubeó. No es exactamente eso, hija. Es solo que, bueno, estamos en una situación complicada y pensamos que podrías ayudarnos de alguna forma. Como si alguna vez hubieran pensado en ayudarme a mí. Sonreí con amargura. Lo siento, respondí con calma. No puedo ayudarles. Se hizo un silencio pesado. Podía imaginar la expresión de mi madre al otro lado de la línea, incredulidad, molestia, tal vez un atisbo de desesperación. Mi padre tomó el teléfono. ¿Cómo que no puedes?, dijo con dureza. Somos tu familia. Yo también lo fui, repliqué sin emoción, pero ustedes nunca lo notaron. Más silencio. Esta vez, uno incómodo. Podía sentir la frustración de mis padres incluso sin verlos. No esperaban esto. Esperaban que, como siempre, fuera la hija comprensiva, la que aceptaba ser dejada de lado sin rechistar. La que no hacía preguntas. La que ayudaba sin condiciones. Pero esa Elena había muerto hacía mucho tiempo. No estamos pidiéndote mucho, insistió mi madre, con un tono entre lastimero y demandante. Solo algo de apoyo temporal, hasta que nos estabilicemos. ¿Y por qué no le piden ayuda a Daniela?, pregunté, fingiendo inocencia. Hubo otro silencio. Sabía la respuesta. Ellos también. Daniela no iba a ayudarles. Ella ya tenía su mundo, su estatus, su vida perfecta. No quería cargas. No quería obligaciones. Y, para ella, mis padres eran justo eso, una carga que no estaba dispuesta a llevar. Mi madre dejó escapar un suspiro cansado. No podemos contar con Daniela. No, Daniela no quiere ayudarnos. No, Daniela nos abandonó. Solo un simple no podemos contar con Daniela. Era su forma de admitir la verdad sin decirlo en voz alta. Eso es una pena, dije con indiferencia. Elena, por favor, suplicó mi madre. Nunca la había escuchado usar ese tono conmigo. Siempre fui la hija fuerte, la que no necesitaba atención ni cuidados. Ahora, de repente, era su única opción. No puedo hacer nada por ustedes, repetí con firmeza. Mi padre bufó con furia. Eres una desagradecida. Solté una carcajada incrédula. ¿Desagradecida por qué? ¿Por una vida en la que siempre fui la segunda opción? ¿Por ver cómo Daniela lo tenía todo mientras yo tenía que conformarme con lo que sobraba? Que eso no es cierto, murmuró mi madre, pero su voz carecía de convicción. Claro que lo es, repliqué. Y ahora, de repente, cuando Daniela los ignora, cuando ya no les sirve, ¿quieren que yo tome su lugar? Eres nuestra hija, insistió mi padre, con una mezcla de enojo y desesperación. ¿Acaso no tienes corazón? Lo tengo, dije con frialdad. Solo que ya no está disponible para ustedes. Mi madre sollozó. No puedes hacernos esto. Pero claro que podía. Mi negativa no fue aceptada. Por un momento, creí que mis padres podrían comprender mi decisión, que quizás, al menos, admitirían sus errores. Pero no. En lugar de aceptar la verdad de que ya no podían contar conmigo, tomaron un camino que me resultaba tan familiar como doloroso, el camino de la manipulación. Al principio, lo intentaron con los conocidos. Con esa mezcla de tristeza y falso reproche que parecía tan bien ensayada. Elena es una ingrata, decían a quien quisiera escucharlos. Nos ha abandonado en el momento más difícil de nuestras vidas. Todo lo que hemos hecho por ella, y mira cómo nos paga. A veces,
Ni siquiera necesitaban mencionar mi nombre para que los demás supieran de quién hablaban. Siempre hablaban de la hija olvidada, de la que se fue sin mirar atrás, esa que, por alguna razón, nunca se encajaba en el cuento de hadas que querían contar. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien viniera a contarme lo que decían. En su pequeño círculo, la verdad siempre estaba distorsionada a su favor, como un reflejo distorsionado en un espejo roto. Pero yo no caí en esa trampa. No les iba a permitir que me etiquetaran como la hija cruel e indeseable. Sabía exactamente lo que estaban haciendo, y lo había visto una y otra vez. Sus vidas giraban en torno a la necesidad de atención, de que todo el mundo los viera como las víctimas, como las personas a las que el destino les había jugado una mala pasada. Siempre proyectando la imagen de la familia feliz, aunque todo estuviera teñido de falsas sonrisas y recuerdos mal gestionados. Cuando eso no funcionó, cambiaron de táctica. Como si la vergüenza de sus intentos previos no fuera suficiente, pasaron a lo que siempre había sido su herramienta más efectiva, la manipulación emocional. Un día, mientras estaba en mi oficina, el teléfono sonó. Era un mensaje de mi madre. Elena, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo. Tu padre está muy mal, no sabemos cuánto tiempo más aguantará. Lo de la casa también está empeorando, no tenemos dinero. Dani no ha aparecido ni para preguntar cómo estamos, pero tú eres la hija buena. Sabemos que nos comprendes, que harías lo correcto. Por favor, hija, ayúdanos. Sus palabras eran una mezcla de desesperación y falsa amabilidad, como si todo fuera una súplica sincera. Imaginé la escena, mi madre, sentada sola en el salón, mirando por la ventana, esperando que yo respondiera. Ese tono que usaban era tan familiar. La carga emocional de las palabras siempre había sido su arma secreta, y sabía exactamente cómo usarla para que yo me sintiera culpable, como si mi deber fuera rescatarla de la miseria que, según ellos, nunca había sido culpa de ellos. Pensé en lo que realmente había sucedido. Pensé en todas las veces que me había esforzado por conseguir su afecto, solo para que ellos vieran a Daniela como la hija ideal, la perfecta. Mientras ella disfrutaba de su vida, mis padres seguían pidiendo y pidiendo sin darme nada a cambio. Me cansé de ser la hija invisible. Entonces respondí, sin dejar que mis emociones me traicionaran. No puedo hacer nada por ustedes. No son mi responsabilidad. Al principio, no recibí respuesta. Luego, unos días después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, mi padre era quien me escribía. El mensaje, si es que eso podía llamarse mensaje, era mucho más directo, mucho más desesperado. ¿No te importa que tu padre se muera? ¿No te importa que estemos sufriendo? Has sido tan egoísta. Nos dejaste en la peor situación y ahora no quieres ayudarnos. Daniela te ha abandonado y ahora nos quedamos solos, y ni siquiera te preocupas. Leí sus palabras y sentí como mi cuerpo se tensaba. Era la misma cantaleta de siempre, la misma manipulación que había estado presente durante toda mi vida. Si algo los ponía nerviosos era la idea de estar solos, de perder su estatus y el control sobre su entorno. Sabían que me habían tratado mal durante años, pero siempre confiaron en que en el momento de la crisis, yo estaría allí, como un salvavidas, para rescatarlos de las aguas turbulentas en las que se encontraban. No caí en su juego. En lugar de responderles, me dediqué a seguir adelante con mis planes, ignorando sus intentos de contactar conmigo. Pero no se detuvieron. No lo harían. Ya no podían volver atrás. Fue entonces cuando la situación alcanzó otro nivel. Mi madre, en un último intento por salvar lo que quedaba de su orgullo y dignidad, ideó un plan. Lo sabía desde el principio, si no podía obtener lo que quería de mí por la vía emocional, recurriría a lo que mejor sabía hacer, el chantaje disfrazado de sacrificio. Un día, cuando menos lo esperaba, recibí otro mensaje. Esta vez, la propuesta era diferente. Elena, hemos pensado en algo. Sabemos que comprar la casa sería una buena forma de ayudar, y así seguiría en la familia, en lugar de perderla. Si la compras tú, al menos no se perdería todo lo que hemos construido. Nos haría tan felices saber que se queda en buenas manos, como las tuyas. Mi madre había sido astuta.
No estaba simplemente pidiendo dinero, estaba ofreciendo una solución que me haría sentir que estaba haciendo lo correcto, que estaba preservando algo importante para la familia. Era el mismo viejo truco, presentarse como la víctima que solo necesita un pequeño favor para no perder todo lo que ha tenido. La casa era la última joya que quedaba en su vida. Un simbolismo de su pasado, de la vida que una vez tuvieron. Y ahora, querían que yo comprara ese símbolo de su historia, no por el valor que tenía en términos económicos, sino por la carga emocional que llevaba consigo. No se daban cuenta de que yo ya estaba un paso adelante. No solo porque mi vida no giraba alrededor de esa casa ni de sus sacrificios pasados, sino porque, por primera vez, sentía que yo tenía el control. Sabía que esta propuesta no era una muestra de confianza, sino una última jugada para recuperar algo que se estaba desmoronando. La casa, que en algún momento fue símbolo de seguridad, de familia unida, ahora representaba nada más que su fracaso. Mi fracaso al no cumplir con sus expectativas. Pero yo ya no quería ser parte de esa historia rota. Así que, en lugar de aceptar su propuesta, comencé a planear mi siguiente movimiento, sabiendo que esta sería la última vez que tratarían de manipularme de esa forma. La familia, la casa, los recuerdos, nada de eso iba a definir mi futuro. Y, si ellos pensaban que aún podían usarme, se equivocaban. Sabía que la casa estaba en la cuerda floja, a punto de ser embargada. Durante semanas, observé en silencio, esperando el momento adecuado para actuar. Había calculado todo, como un estratega que conoce el tablero y sabe exactamente cuándo mover sus piezas. No tenía ninguna intención de quedarme con la casa porque realmente me interesara el lugar, ni porque tuviera un apego emocional hacia ella. Sabía que lo que más les dolería era perderlo todo, tal como habían perdido la oportunidad de ser una familia unida. La casa era su última carta, su último vestigio de control, su último lazo con una vida que ya no tenían. Mis padres ya no sabían qué hacer. Las cartas de advertencia llegaban cada vez más frecuentes. El banco les había dado tiempo, pero no era suficiente. Sabía que en cualquier momento, el embargo sería un hecho. Mi madre, por supuesto, trató de ocultar la situación, actuando como si todo estuviera bajo control. Pero las llamadas de desesperación a los conocidos, las quejas disfrazadas de preocupaciones, y sobre todo, el silencio de Daniela, mostraban una imagen completamente diferente. Daniela, por supuesto, ni se enteraba de los problemas. Ni siquiera le importaba. Para ella, la casa había dejado de ser importante mucho tiempo atrás, cuando ya no podía extraer más beneficios de su apariencia perfecta. El momento llegó un viernes. En las primeras horas de la tarde, el aviso fue claro. La casa iba a la subasta. Ya nada podía salvarlos. La noticia fue como un golpe seco que resonó en cada rincón de la casa familiar. Los escuché hablar entre ellos, mi madre tratando de encontrar alguna salida, mi padre discutiendo con el banco por la última vez, en vano. Ninguna opción parecía viable. La desesperación era palpable. Sin embargo, en mi mente, ya todo estaba decidido. La subasta fue rápida. Los agentes ni siquiera tuvieron tiempo de llamar a más compradores, ya que la oferta que hice fue la única y suficiente para asegurar que la propiedad pasara a mis manos. Lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron, es que yo ya había dado el siguiente paso. Ya no iba a dejarles nada. Ya no podían jugar en el mismo tablero que yo. Cuando recibí la notificación de que la propiedad era oficialmente mía, no sentí ni remordimiento ni satisfacción inmediata. Todo esto era parte del plan. Mis padres no solo perderían la casa, perderían todo. Y lo mejor de todo, sin poder culparme. No sería yo quien les arrebatara algo, serían sus propios errores, su falta de previsión, los que los llevarían al abismo. La verdad era que, a pesar de todo, lo que me dolía no era su sufrimiento. Lo que me dolía era el hecho de que, después de tantos años de estar a su servicio, de intentar ganarme su amor y su reconocimiento, nunca se dieron cuenta de lo que realmente necesitaba. Nunca me dieron lo que pedí. Pero lo peor de todo era que ni siquiera entendían cómo se estaba desarrollando todo. Para ellos, yo seguía siendo la niña sumisa, la que volvería siempre que los llamaran. Y, sin embargo, no era así.
Ya no era esa hija que aceptaba los migajas, ya no era la hija que aceptaba sus reglas. Ya no era la sombra de Daniela. El día que se enteraron, no fue como había anticipado. Fue peor. Ver la frustración y la incredulidad en sus rostros fue, en cierto modo, lo más satisfactorio de todo. Mi madre, con sus ojos hinchados por el llanto, me miró como si me hubiera convertido en un monstruo. Mi padre, que siempre había sido el pilar de la familia, el que controlaba cada situación, ya no tenía poder sobre nada. Y me miraba, furioso, impotente. La imagen de un hombre derrotado. Nos quitaste nuestra casa, gritó mi padre, su voz quebrada por el odio y el dolor. No podía soportar la idea de que su hija había ganado. Que alguien, yo, había logrado lo que nunca pensó posible, superarlos. Lo que nunca entendieron es que no les quité la casa. Ellos la perdieron. Yo no hice nada más que esperar el momento adecuado para ponerlos frente a la verdad de sus propios fracasos. Siempre pensaron que podían manipular a todos, que siempre podrían jugar con la familia, ignorar a los demás sin consecuencias. Pero al final, ellos mismos cavaron su propia tumba. Mi madre, desesperada, trató de calmar la situación con palabras vacías. Elena, por favor, no hagas esto. Sabes que esto es lo único que tenemos. La casa representa nuestra vida. No podemos perderla, por favor. Pero ya era demasiado tarde. Ya no estaba dispuesta a escuchar más excusas ni a dejarlo seguir con su juego. Me había mantenido al margen durante tantos años, siempre esperando algo que nunca llegó. Ya no tenía que aguantar más. Yo no se las quité, respondí con frialdad, mirando a ambos a los ojos. Ustedes la perdieron. No fue mi culpa, fue su falta de previsión, su falta de visión. No me pidan que me haga responsable de sus errores. Ellos sabían que no podían seguir jugando conmigo. No tenían más cartas que ofrecer. En su desesperación, intentaron negociar. Mi madre, con una sonrisa nerviosa, sugirió que podría hacer las paces. Podemos empezar de nuevo, Elena, podemos intentar reconstruir lo que se rompió. Pero ya no podía seguir siendo la hija comprensiva. Ya no era la niña que necesitaba el amor de sus padres. Ya no estaba dispuesta a seguir siendo una sombra en sus vidas. No, respondí, firme. Ya no soy la niña a la que podían ignorar. Ya no soy la que esperaba que me miraran. No soy parte de su historia. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Pero, por primera vez, no fue incómodo para mí. Era la primera vez que me sentía en control. Era la primera vez que sentía que todo lo que había pasado antes ya no importaba. Los vi marcharse, derrotados. Habían perdido. Para ellos, era la primera vez en su vida que no eran el centro de la atención, la primera vez que no podían manipular a los demás para conseguir lo que querían. Para mí, era el final de una era de sumisión, de sacrificios, de engaños. Hoy, vivo mejor que nunca. La casa que compré fue vendida con una ganancia increíble, mucho más de lo que mis padres habían soñado obtener en toda su vida. La mudanza fue liberadora. Me trasladé a un lugar aún más grande, más elegante, más digno de mi esfuerzo y de mi éxito. Mi vida era mía, por fin. Y lo mejor de todo es que, por primera vez, no me sentía culpable por mis decisiones. Daniela, por su parte, sigue viviendo en su burbuja de riqueza, ajena a todo lo que ocurrió. No sé si sabe lo que pasó con nuestros padres, ni si le importa. Pero no me importa. Para ella, siempre fui la hermana pequeña que siempre estuvo en la sombra, y lo que pasó con nuestros padres no cambia su vida en absoluto. Si sabe algo, probablemente lo haya olvidado rápidamente. A Daniela nunca le preocupó nada más que su propio bienestar. Mis padres, sin recursos y sin nadie a quien recurrir, aprendieron demasiado tarde que apostaron por la hija equivocada. En su desesperación, acudieron a mí solo cuando todo lo que creían seguro se desmoronó. Pero ya era tarde. Lo que nunca entendieron es que la confianza y el amor no se compran. No se pueden obtener cuando ya se han perdido tantas veces. ¿Me arrepiento? No. Ni un solo segundo. Toda mi vida, fui la sombra de mi hermana.
pero ahora, brillé con luz propia. Y esta vez, fui yo quien ganó.